Hello familia, saludos y bendiciones. Bienvenido una vez más a otro video en el canal nuestro de YouTube. Gracias por visitarnos, gracias por llegar a esta página, sea que nos estés siguiendo o eres nuevo por aquí, te invitamos a que dejes el botón de compartir, de seguirnos, de encender la campana, porque sabemos que esta conversación va a ser de mucha bendición a la vida suya. Tengo la bendición de ahora mismo encontrarme en la isla del Cordero, en la isla de Puerto Rico, junto de un gran pastor y gran amigo que tengo la bendición de considerarlo como un amigo, el pastor Jimmy Vázquez, aquí en Corozal, Puerto Rico. Y quise aprovechar el momento para traerlo, invitarlo a estar en nuestra página y hacer esta entrevista de Pregúntale al Pastor. Esta entrevista, pastor, es algo que he comenzado a hacer porque creo que hay algunas conversaciones que nosotros como ministros normalmente tenemos sin presencia de cámaras, sin presencia de personas, pero quiero darle la plataforma a muchos pastores que sé que tienen cosas que decir, que han de edificar y también al mismo tiempo abrirle los ojos posiblemente al pueblo del lado de ellos desde la plataforma, desde el altar para abajo, cosas que posiblemente ellos no sepan, no vean y pues me siento sumamente honrado de poder tenerte aquí con nosotros, pastor. Gracias, Carlos. Gracias por invitarme a ser partícipe de este gran momento donde tu gente puede compartir, puede darle like, puede suscribirse al canal. Y para mí es una bendición extraordinaria poder estar aquí, darte la bienvenida a nuestra isla. La isla Yes, del Cordero es tu isla también yes. y especialmente a nuestra casa. Ha sido de bendición. Te pudimos traer en algún momento dado. Esta vez volvimos a repetir la visita porque para nuestra casa es una bendición y también te llamamos amigo. Gracias, 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 gracias. Y estén pendientes, mis queridos hermanos, porque mientras estamos aquí ministrando en la iglesia del pastor y la casa, casa Refugio Eterno, también estamos trabajando arduamente en lo que es el canal y todas las plataformas del pastor. Así que cuando este video se suba, es posible que ya en la descripción de abajo se tenga todos los enlaces para que usted pueda seguir también al pastor, porque es un hombre con una palabra poderosa para este tiempo. Amén. Ok, vamos a la entrevista entonces, pastor. Vamos allá. Vamos con la primera pregunta que creo que sería la mejor para iniciar y es hablarnos un poco acerca de tu jornada espiritual, jornada de vida y lo que te trajo a ser el pastor que hoy eres. Creo que debería comenzar diciendo que alguna gente puede decir que Dios los llamó sin que ellos quisieran que Dios los llamara a esto. Mm, Desde mi punto de vista, por alguna razón, desde muy pequeño, sabía que esta era mi posición. ujú, Aunque no lo andaba pregonando, aunque no estaba haciendo alarde de lo que entendía en mi corazón que iba a ocurrir, pero sí sabía que en algún momento esto iba a ocurrir. yeah, Así que estaba listo para que de alguna manera o de otra, cuando Dios abriera la puerta, simplemente entrar por ella y permitirle al Espíritu Santo que hiciera la obra que debía hacer. En cuanto a la misión, creo que una de las cosas que más me he disciplinado mm, para hacer es para levantar gente apasionada con la oración. Fíjate que alguna gente tienen grandes proyectos y grandes agendas ujú, y sus agendas están distribuidas en tener grandes eventos, grandes congresos, grandes actividades, cosas a las que me gustan. Yo participo de los oh, yeah, congresos, me gustan las actividades que se hacen, pero una de las cosas que más me llama la atención y que más me apasiona es levantar hombres y mujeres entregados a la oración. mm, Esa es la visión. Esa es la meta que tengo como hombre de Dios para este siglo, donde lo que tenemos es una generación que puede brincar, saltar, puede adorar, pero le falta la oración. Y entonces hacia allá vamos, hacia la oración, convertir gente en hombres y mujeres de oración. me encanta, me fascina esa respuesta porque me hace pensar rápidamente en el Señor Jesucristo, que siendo Él el mismo Hijo de Dios, Dios en la carne, la Biblia hace hincapié en los momentos y las veces en que Él separaba el tiempo Sí, para hablar con el Padre. En un momento dado mandó hasta a los discípulos adelante, le dijo, yo tengo que separarme y hablar con el Señor, siendo, repito, el Hijo de Dios, todavía le ponía ese énfasis, esa importancia
y esa necesidad a tener un tiempo donde él se comunicaba con Dios. Fíjate que una de las cosas que podemos visualizar en la palabra de Dios y nos reta es que en algún momento dado Jesús está en el Getsemaní, está orando, tiene un tiempo de oración y en una de las ocasiones cuando Jesús está orando, sus discípulos, él sabe que él está a punto de pasar una de las crisis más fuertes, emocionales, físicas, mentales, y él de alguna manera llega hasta donde están los discípulos y le dice a los discípulos, ¿qué pasa con ustedes? No han podido ni siquiera velar conmigo una hora. Entonces, ahí entendí que cuando tú pasas la hora de la oración, cuando tú tienes más de una hora orando, tú entras en otra dimensión de oración. Tú entras en otra atmósfera de oración. Cuando tú oras una hora, tú eres capaz de crear unos cercos alrededor tuyo espirituales que trabajan a favor de uno. Y quiero que la gente entienda esto claro. Es que hay protecciones espirituales para aquella gente que trasciende a la hora de la oración. Hay gente que ora 30 minutos y va a ver la manifestación de Dios en una gracia, en un momento, en un favor. Pero cuando tú pasas la hora de la oración, cuando tú en medio de la madrugada te decides a levantarte, tirar la almohada, tirar el lugar cómodo de tu espacio de dormir y entrar en el tiempo de la oración, yo creo que ahí se desatan cosas sobrenaturales, especialmente la oración. Fíjate, Carlos, cuando se trata de la protección, por eso yo enseño esto mucho, cuando se trata de la oración, tú pasas la hora. Y cuando tú pasas la hora, tú manifiestas cercos de cuidado alrededor tuyo, fortaleza. Pero otra cosa es cuando tú quieres ser usado en lo sobrenatural. Yes. Cuando tú quieres ser usado en los milagros. Yo creo que esto es una clave que tú puedes recibirla. Todo aquel que está conectado con nosotros y está viendo esto. Cuando tú entras en el tiempo, tú pasas la oración, cuando tú pasas la hora de oración, cuando tú quieres entrar en este tiempo a donde ya no se trata que tú quieres la protección, sino que tú quieres ser usado en los milagros, en la profecía, en lo sobrenatural. Porque hay gente que lo logra hacer con 10 minutos, pero eso no dura mucho tiempo. No. Cuando tú quieres vivir en la sobreabundancia de esa impartición del Espíritu y tú quieres ser alguien de impacto, tú necesitas orar la noche entera. Wow. Tú necesitas ser usado la noche entera en oración. Es de la única manera. Entonces, tú dices que como pastor sientes la asignación, además de todo lo que hace como pastor, la asignación de crear una generación de hombres y mujeres que oren. Que oren. Wow. Esa es mi mayor asignación. Más que cualquier evento que podamos hacer, más que cualquier actividad que hagamos, porque ministerialmente las agendas siempre están llenas para diferentes actividades. Mi mayor énfasis es crear hombres de oración, mujeres de oración. Poderoso. Yo, en cuanto a lo que es el ministerio pastoral, yo he tenido mis experiencias pastoreando, ¿sabes? Dirigiendo gente, por así decirlo. Y yo siempre he celebrado y sigo celebrando a pastores que entienden que el papel de ellos como pastor y tanto la iglesia también va mucho más allá del edificio donde ellos están, sino que también las iglesias deben de jugar un papel importante en su comunidad. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de eso? ¿Cuál es el papel del pastor y de la iglesia, añadiendo eso, para la comunidad donde han plantado la iglesia donde ellos están pastoreando? Hay una idea que he desarrollado durante los años, y es que creo que la iglesia es una iglesia que se va a desarrollar según la necesidad que hay dentro de ese bloque. Por ejemplo, hay iglesias donde su necesidad va a estar basada en algunas, o la necesidad que ellos van a suplir, debo decir, va a estar basada en deambulantes o adictos a drogas que están en esa comunidad. Pero hay gente que no tienen
esa necesidad a las afueras de los templos. Yeah. En la ciudad donde estoy, no hay una problemática de adicción a droga. Vivimos en un campo 45 minutos probablemente de la capital, más o menos el tiempo. Aquí se considera un campo. Yep. Y la problemática realmente no es la, la, la adicción a droga, por ponerlo el ejemplo, o gente deambulando, o comida que repartir, pero hay una necesidad muy fuerte. Es el impacto emocional, el desequilibrio emocional que existe en mucha gente cuando uno va caminando en las calles. Wow. Las calles están llenas de gente que sus emociones están descuadradas por completo. Y tener la visión como iglesia a convertirte en un facilitador. Es por eso que tengo un espacio que lo dedico para hablarle a la comunidad. Y proyecto a través de mis páginas que si tienes una necesidad, donde quieres dialogar algún problema y necesitas alguna orientación, la iglesia está siendo facilitadora. Tengo un maravilloso equipo de trabajo que está con nosotros, que también tiene profesionales de la salud mental, profesionales en la educación, que también se convierten en eslabones que nos ayudan dentro de este gran campo de la necesidad que hay en esta ciudad. Y ahora más que nunca, aunque siempre han habido personas en ese campo de lo que es la terapia, la psicología, la salud mental, ahora más que nunca estamos viendo el auge que está tomando el tema y el campo de lo que es la salud mental, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Hay muchas personas haciendo campañas pro la salud mental, y creo que es poderoso el hecho de que tienes eso también en el corazón, dedicarte a la comunidad sabiendo que existe ese desbalance emocional en ellos. Sí, en algunas ocasiones la iglesia entiende que las necesidades que se suplen son necesidades de entregar una bolsa de comida, una funda de comida, un bulto de comida, o necesidades están suplidas o se suplen las necesidades a través de repartir juguetes en tiempo de diciembre. Todas esas cosas se pueden hacer. Y gracias a Dios, pues tenemos algunos contactos que en diciembre nos hacen llegar algunos juguetes y eso lo repartimos. Pero eso no es el fin, porque no es el hambre constante que se ve, no es la necesidad constante que se ve, sino que la necesidad que se ve es la necesidad de la salud mental. Los índices dicen que la gente está tomando pastillas hoy para dormir, está tomando pastillas para poder funcionar, para poder ir al trabajo, para poder moverse, para poder equilibrar los pensamientos. Entonces, si nosotros no nos preparamos en esa área, si nosotros no tenemos las respuestas correctas para la gente en esa área, lo que vamos a tener es una ciudad que sigue siendo enferma. Ahora, importante, Carlos y amigos que nos están sintonizando, es que de alguna manera o de otra nunca seremos la iglesia que resuelva todo el problema de la ciudad. Yes. No podemos autoproclamarnos los salvadores de la ciudad. No lo somos. Aquí solamente estamos aportando un grano ante una necesidad tan grande. La Biblia sigue diciendo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Mi otra pregunta, como pastor, una de las cosas que se dedica gran parte de su tiempo es a la predicación, a dar los estudios durante la semana, los días que usted tenga servicio. ¿Cuál es su forma de acercarse a lo que es el tiempo de estudio y la preparación para la predicación o para dar un estudio, compartir la palabra con tu pueblo? ¿Cuál es el tiempo que me dedico a hacerlo? El tiempo, el método, cuando te acercas a la escritura con la mentalidad de que sé que voy a compartir una palabra, ¿cuál es la forma en que Dios te dirige a ti a ministrar la palabra al pueblo? Yo creo que Dios comienza, particularmente en mi experiencia, Dios comienza a trabajar
con pequeñas ideas, con pequeños lapsos. Empiezo a ver pequeñas pantallas que se me ponen en la mente, en el corazón. Y empiezo a ver esas pequeñas imágenes que son las que me van llevando. Y de acuerdo a eso, es mi experiencia, de acuerdo a eso voy buscando. Y ahí empieza el panorama a desarrollarse. De ahí entonces parte la idea de lo que... Porque si algo necesitamos hacer es ser efectivo. No se trata de predicar por predicar. No se trata de bajar un mensaje. No se trata de poner una libreta, de escribir. Alguien me pregunta en alguna ocasión, me dijo, pastor, ¿cómo hace para escribir el mensaje? ¿Cómo es que tienes esa habilidad? No, realmente no es una habilidad. Realmente creo que se trata de que Dios de alguna manera va trabajando con la mente y con el corazón de uno. Y uno va formulando lo que en el corazón uno tiene sembrado. Hasta el punto que lo puede plasmar en una libreta y lo puede convertir en un mensaje. Yo no me considero el predicador más elocuente o teólogo que pueda existir, pero trato de ser efectivo con mi mensaje. Yo creo que ese es el punto de la visión. Ya. Y personas como usted y como yo, creo que caemos dentro de la misma categoría en nuestro estilo también de comunicar la palabra del Señor. Alguien dijo, si la palabra no me escapa, de convertirnos en panteístas homiléticos, porque un panteísta es alguien que ve a Dios en todo. Entonces él decía, nosotros como predicadores tenemos la tendencia de ser panteístas homiléticos en el sentido de que todo nos puede inspirar a comunicar algún tipo de mensaje. Podemos estar sentados viendo una película con la familia, podemos estar escuchando la emisora, leyendo un libro y de algo podemos sacar un extracto que se puede convertir en un mensaje que el Señor trabaja en nosotros. Como dices tú, esa idea que sigue como circulando en la mente, que tarde que temprano lo puedes plasmar en lo que pudiéramos llamar una predicación. Un oído en el cielo y otro en la tierra. Yeah. Un oído en el cielo y otro en la tierra. Pastor que no tenga el oído en la necesidad que tiene la iglesia, en la necesidad que tiene el pueblo, es un pastor que va a estar dando, o un predicador que va a estar dando golpes en el aire. Va a hacer que todo lo que diga de alguna manera rebote. Pero nosotros no estamos para rebotar. No. Nosotros debemos ser efectivos. Cada cual en su mensaje. Yes. Cada cual en la línea en la que Dios se ha desarrollado. Así que si de alguna manera Dios te ha entregado una línea que no necesariamente se parece a la mía, desarrolla la tuya. Cambia, vuelve, haz la estrategia, crea la línea, formula la idea, plantéala. Una de las cosas que yo creo, y esto lo digo con mucho respeto, es que la mayoría de los predicadores no toman tiempo para escribir. Yo creo en escribir. Hay una falsa enseñanza desde mi punto de vista que un predicador debe ser inspirado al tal punto donde abre tu boca que yo la llenaré. Eso es uno de los versículos más sacados más del contexto de lo que la gente se imagina. Cuando tú escuchas un predicador que esa es su plataforma, te va a hablar de cualquier cosa menos de la palabra. Ni del versículo, mucho menos va a tocar el versículo. Se le va a ir la interpretación, se le va a ir la idea, se le va a ir la interpretación bíblica. Vivimos en un tiempo donde la gente lee un texto y dice, yo creo. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo entiendo. Y esto no se trata de lo que yo entiendo. Esto se trata de lo que el Señor ya estableció a través de su palabra. Y existen hombres y mujeres que dedicaron siglos a la enseñanza y establecieron reglas de cómo interpretar la palabra de Dios. Y yo creo que debemos seguir las reglas para mantener la pureza de predicar un mensaje lineado. Y no estoy hablando que no estoy hablando de que no podamos suplir las necesidades, porque es que yo veo predicaciones en este tiempo que parecen unos cheerleaders y un mensaje que está basado en el ego.
tú puedes, yo puedo, podemos, y el que no estuvo contigo en las buenas, que no esté en las malas. Un mensaje totalmente lleno de egocentrismo. Y tenemos un mensaje que está impulsando a la gente a creer un evangelio de rosa que no tiene espina, de evangelio que no carga cruz, de lucha que no tiene golpe, de ministerio que no tiene azote. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que el apóstol Pablo, teniendo uno de los ministerios más poderosos que existía, cargaba azotes en su espalda. Ahora, los azotes se convertían en el testimonio de lo que él hablaba. Entonces, cada azote recibido se convierte en una unción. Se convierte en un poder sobrenatural que está recostado sobre tu espalda. Ahora, cuando nosotros de alguna manera tenemos la visión creyendo que le hacemos daño a X o Y persona, juzgándolo, lastimándolo, oyendo en contra de él, no sabemos que lo que estamos haciendo es provocándole latigazos. Y los latigazos están provocando que la unción sea mayor. Que la unción sea mayor. Entonces, si hay algo que tienen que saber las nuevas generaciones, las generaciones actuales y las futuras generaciones, es que no hay mayor evidencia del poder de Dios que las evidencias que tú puedas establecer y que tú puedas evidenciar con las marcas que hay en tu espalda. Poderoso. Esas son las evidencias tuyas. Tus evidencias son las traiciones en el camino. Tus evidencias son la falta de respaldo en ocasiones. Las evidencias tuyas son las veces que otros cerraron las puertas. Tus evidencias son las veces que otros no creyó en ti. Esas son tus evidencias. Porque cada vez que alguien tomó esa postura delante de tu vida, lo único que provocó es que Dios abriera la puerta y te usara con mayor poder, te usara con mayor gloria. Entonces, yo le estoy hablando a la gente y le estoy diciendo, si tú has tenido que en tu experiencia de predicador, en tu experiencia de ministro, en tu experiencia de un joven que está buscando cómo exponerse en el mensaje, sepa que tu mayor evidencia no es el aplauso, no es la aceptación, no es el necesariamente que todo el mundo te esté buscando como si tú fueras una estrella de Hollywood. Esa no es la evidencia. La evidencia es que hay gente que no va a aceptar, no te va a respaldar y no necesariamente va a aceptar lo que tú estás diciendo. Pero a pesar de todo eso, es tu fidelidad a la asignación. Yo creo que uno de los errores más grandes que se está cometiendo en este tiempo es que la gente deja de ser fiel en los días difíciles. Tu unción crece cuando tú eres fiel en los días difíciles. Y yo no estoy hablando de una fidelidad a un sistema, a una organización, que todos debemos ser fiel a una organización y todos debemos ser fiel a nuestro sistema donde nos estamos rodeando. Yo estoy hablando de esa fidelidad a Dios. Esa fidelidad que te va a dar el poder, la autoridad. No necesariamente todo el mundo va a creer en ti. O sea, yo quiero que la gente se saque de la mente que se trata de que alguien creyó en ti, no, hermanito, como dicen mis amigos los dominicanos. No, hermanito, no se trata de que todo el mundo crea en ti. Se trata de que tú creas en el Dios que te llamó, sin darle culto al ego. Ese es el peor enemigo que tenemos cada uno de nosotros. Poderoso. Por favor, dale like, compartir eso, porque yo creo que hay una generación que necesitan escuchar esas palabras. Ahora más que nunca. En una cultura donde se promueve el ego, el yo, ese espíritu de lobo solitario, que si nadie cree, vete a la cima solo. Yo creo que para que esa actitud, ese carácter, no influya a nuestra generación de predicadores que se está levantando, gente necesitan escuchar esas palabras de verdad saturadas con el amor de Dios. Ok, pastor, y volviendo, yo creo que es una de las cosas, uno de los retos y los desafíos para este tiempo en la vida de los ministros es el balance del tiempo.
normalmente y tristemente hay que decirlo, pero gran parte de los ministros, más de la vieja escuela, por así llamarlo Sí. respetuosamente, dedicaron demasiado tiempo al ministerio, a la iglesia, al ministerio y la iglesia, y descuidaron otras áreas, su familia, sus hijos, su matrimonio, su salud. Para ti, ¿cómo tú balanceas todas esas cosas que haces y cuál es el consejo que le das a los pastores de ahora y los que vienen en cuanto al balance de la vida y el ministerio y todo lo demás? Para mí es importante que mis hijos disfruten el ministerio. Yo trato de que las noticias que ellos reciben o la información que ellos reciben sea la información, la positiva, la buena, la que tiene muchas cosas que celebrar. Y trato de que al mismo tiempo integrarlos a ellos en el disfrute del ministerio. Lo próximo es que yo tengo un día específico donde yo comparto específicamente con mi hijo varón, y tengo una oportunidad donde participo o comparto con mi hija, la hembrita. Eh, Trato de que eso sea corrido y sobre todo saco un día para poder estar con mi esposa, hacemos ejercicio juntos, caminamos juntos, tratamos de estar la mayor cantidad de tiempo posible juntos, mientras el tiempo nos lo permita. Es una integración Yeah. de tanto yo me celebro o celebro tus actividades como yo quiero que tú celebres las mías. Y entonces así nos convertimos en gente que nos apoyamos mutuamente. Y yo creo que el balance es de suma importancia. Yo siempre he dicho, lo predico y lo seguiré predicando y diciendo y que el Señor me ayude a mantenerme fiel a eso, que yo nunca quiero sacrificar mi familia sobre el altar del éxito ministerial. Claro. De que yo alcance grandes cosas en el ministerio y que mis hijas digan, pues nada de eso era importante para mí. Yo creo que para nuestra generación va a ser un poco más fácil el tema, porque nuestros padres sí tuvieron esa lucha y unas batallas más intensas que ocurrían, pero con el tiempo ya nos tocó una segunda generación antes de nuestros padres o una generación después de nuestros padres que comenzaron a ajustar cosas. Nosotros los que hemos ido de segunda y tercera generación, ya sabemos un poco más cómo comportarnos y cómo guiarnos dentro de esa dinámica. Socialmente cambiamos también. Hay que recordar que nuestros padres y nuestros abuelos tenían una idea totalmente distinta. Socialmente los niños, lo que un niño decía no tenía valor o simplemente no era tomado en cuenta. Yo recuerdo expresiones como usted habla cuando la rana eche pelo, era una de las cosas que yo escuchaba. O iba el anciano que escupía en el suelo y decía, tienes hasta que ve a la tienda y vuelve y que todavía eso esté en el piso, porque si se llega a secar, tienes problemas. Esas cosas ocurrían, pero la generación cambió. Yeah. Y al cambiar la generación, ya las ideas son un poco más compatibles con las nuevas generaciones y somos un poco más llevaderos. Yo creo que sí, que esa es la palabra. Esta generación es más llevadera que la de nuestros padres. Yeah, cierto. ¿Cuántos años lleva en el ministerio? Tengo 12 años pastoreando esta iglesia. Esta iglesia Sí, y fundando. Antes de esta había sido cofundador de 2 iglesias antes, así que colaboré con las otras 2 iglesias y esta iglesia es la que soy el fundador como tal. total de años en el ministerio, pudiéramos decir que son ¿cuántos? Bueno, duré más de 17 años en el evangelismo. Ok. Y entonces Y entonces tengo 12 años pastoreando esta iglesia. cerca de 30 años. Sí, casi ya 30 años. Tengo 45 ahora. Joven. Joven. En esos 30 años de experiencia ministerial, tanto en evangelismo como pastor,
¿cuál ha sido una de las lecciones más grandes que has aprendido? Qué pregunta. Porque yo soy de los que trato de aprender de todo. Ya. Eh, pero una cosa es ser cofundador y otra cosa es ser el fundador. Mm, Una cosa es ser el pastor y otra cosa es ser el ayudante o la persona que está al lado del pastor. Eh, Antes de estar al frente de esta iglesia, creo que eh, uno tiene ideas de cómo trabajar las cosas. Cuando las enfrentas, esas circunstancias, cuando las enfrentas, actúas en el primer tiempo como tú pensaste que tenías que actuar. Los años te enseñan a cómo actuar. Por ejemplo, pasa X o Y cosa y de alguna manera uno dice, yo actuaría de esta manera. Pero claro, no eres el pastor. Y si yo hubiera sido el pastor, yo hubiera hecho esto o Y cosa. Sí, siempre mirando desde afuera para adentro. Claro. Entonces, cuando llega el punto donde te enfrentas, porque en algún momento te vas a tener que enfrentar a esa situación, cuando te enfrentas, actúas como pensaste en aquel momento, pero se convirtió en tu peor tragedia, en un debacle, porque una mala acción puede trastocar una familia entera. Ujú, ujú. Y tú piensas que vas a ajustar a uno, pero cuando ajustas a uno, puedes afectar a 6 que probablemente los acompañan a la mamá, al papá, al tío, al abuelo, al yerno, a la cuñada, están todos ahí. Entonces, cuando tú no eres pastor, tienes una idea de cómo actuar. Cuando eres pastor y viniste y actuaste con la idea que lo hiciste antes, y todo eso se vio trastocado, toda esa gente se ve trastocada, entonces tú dices, yo creo que yo cometí un error. Tengo que volver a entenderlo. Ahora, cuando te vuelve a pasar, porque siempre las mismas circunstancias se vuelven a repetir en algún momento dado, actúas con más sabiduría. Yo creo que si puedo evidenciar cuál ha sido mi peor momento dentro del ministerio, es que de alguna manera tienes una idea de cómo actuar en ciertas circunstancias, pero cuando llega el momento, entonces te das cuenta que no es como tú pensabas. Entonces tienes que volver a reevaluar cómo es la vuelta, dirían los muchachos en este tiempo. Entonces, si esa es una de las lecciones y mencionaste la palabra, una de las peores cosas que te puede pasar, hablemos del otro lado. ¿Cuál ha sido uno de sus mayores gozos en el ministerio? Yo creo que uno de los mayores gozos es que mi familia disfrute el ministerio. Mm, Que mi hijo ame la música dentro del ministerio, que mi hija ame las artes dentro del ministerio, que mi esposa ame trabajar con la gente. Yo creo que esa es mi mayor victoria. mm, No no me la concedí yo mismo, me la concedió el Señor. Yo creo que esa es una de las mayores victorias. no. Hay pastores que sus esposas son tímidas o tienen algunas limitaciones. Hay esposas que quieren sobrepasar también a los pastores. Y hay de todo. Ujú, Y Dios me ha permitido tener una familia que me reconoce como el centro de mi casa, que me reconoce como el sacerdote de mi casa, porque lo hemos trabajado de esa manera. Y nadie está tratando de pasarle por encima a nadie. mm. Todo el mundo respeta el lugar que tiene dentro de la casa. Yo creo que esa ha sido una de las mayores victorias. Wow. En cuanto a la consejería en el ministerio pastoral,
¿cómo es que la manejas? Si pudieras darle un consejo a un pastor que tenga, como dices tú, X o Y razón, circunstancia, no tomando un caso en particular, pero ¿cuál es el método que tú utilizas al acercarte al momento de tener que aconsejar uno de los feligreses? Escuchar. Escuchar es la puerta más grande que tiene un pastor. Antes de sentarte a hablar, antes de sentarte quizás, y la mayoría de los pastores que quizás estén conectados con esto y estén viendo con esto, están familiarizados con este tipo de consejería, y yo siempre me voy a considerar el más pequeño entre la mesa de los servidores del Señor. Yo creo que hay gente que tiene mucha más experiencia de la que yo puedo tener, pero yo creo que lo que me ha dado resultado a mí, puedo afirmar que lo que me ha dado resultado a mí, ha sido escuchar. Escuchar creo que es la herramienta más poderosa. Mi papá, y esto suena un poco colegial y un poco casero, diría yo. Mi papá decía algo que yo lo abracé muy fuerte. Mi papá decía, Dios te dio 2 oídos y una boca. ¿Para qué? Para que escucharas más y hablaras menos. Si Él hubiera querido que tú hablaras más, te hubiera dado 2 bocas y un oído. Así que palabras sabias campesinas de hombres Yeah. Que que vivieron. vivieron y que se convirtieron en parte de su estilo de vida. Yo creo que escuchar, Pastor Carlos, escuchar es una de las... Porque es que cuando tú escuchas, de allí va a venir la preocupación, de allí va a venir todo lo que de alguna manera está incomodando el corazón de la persona. Y de ahí uno tiene que partir, de escuchar primero. Yeah, that's good. Eso es bueno, poderoso, porque es cierto, por más que uno quiera encontrarle una revelación sumamente profundo a eso, el escuchar, creo que fue Santiago que dijo que seamos tardos en hablar y pronto en escuchar. Escuchar es la clave. Escuchar es la clave para todo. Yo creo que como sociedad, si escucháramos más y emitiéramos menos opiniones, entonces seríamos un poco más civilizados a la hora de poder actuar. Si como iglesia escucháramos más y habláramos menos, estuvieran gente con menos problemas emocionales dentro de nuestra iglesia, Yeah. y ministerios que literalmente no estuvieran peleando por ser el primero. Sí. Entonces yo sé que esto no es un problema de esta generación. El problema de ser el primero no viene de esta generación. El problema de ser el primero viene desde la creación del mundo. Todo el mundo quiere trabajar para ser el primero. Pero Jesús mismo nos enseñó y nos advirtió a través de su palabra que 2 de aquellos discípulos, que sus madres se acercaron a Jesús y le dieron, yo quiero que mi hijo sea el primero, el que esté al frente, el que sirva. Y Jesús dijo, aquí para ser el grande primero hay que ser pequeño. Aquí que el que quiera ser grande, que sea el menor, que sirva. Yeah. Escuché a un pastor una vez dando una conferencia acerca de eso. Dijo que para ser un excelente número 1 tienes que ser un buen número 2. No hay mejor forma de resumirla que esa. No hay mejor forma. Y hay personas que no son tan buenos números 1 porque nunca fueron buenos números 2. Claro, claro. Yo creo que eso es importante. Hay una forma de convertirte en el número 1, y es sirviendo. Yes. Es sirviendo. Servir es la clave, y no importa en qué posición estés, servir es la clave. Yeah. No importa si eres el invitado, sirve. Yo he llegado a lugares donde soy un invitado y me he puesto a servirle al pastor, me he puesto a servirle a la ancianita que va cruzando, al hermano que llegó y probablemente está cayendo un aguacero y tenga, hermano, llévese mi sombrilla. Yeah. Se trata de eso. Yo he llegado a lugares recientemente, al principio de este mes, me tocó ministrar en la área de Nueva York. Y cuando yo llegué era viernes, sábado y domingo, como toda campaña. Pero el domingo me percaté sentándome al frente con los pastores que el bajista no había llegado. Y yo me acerqué a la pastora, me incliné y le dije, el bajista no llegó. Y dije, no, él tuvo que trabajar hoy. Yo dije, ¿el bajo trabaja? Y ella dije, sí. ¿Puedes tocarla? Y sí, yo puedo tocar el bajo. Y subí allá y
me quité la chaqueta y le dije al del teclado, ¿en qué tono está? Me dio el tono y yo detrás del bajo hasta que me tocó la hora de predicar y me subí a la plataforma. Qué bueno que dijiste ese ejemplo porque lo tenía en mente. No me atrevía a como que exponerlo así, pero que mucha ocasión vemos la necesidad y por no bajarnos de la plataforma no nos atrevemos a hacerlo. Ujú. O sea, yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo he visto batería. Yo toco batería un poco a la antigua, pero Yeah. toco Se batería. matando. Se matando. Y que cutupla. O sea, yo he visto lo que yo decía, ok, yo veo así todo el mundo. Hay dos palitos, me meto, vamos Yeah. a tocarlo. Se trata de servir. Claro, Yeah. las superestrellas nunca lo van a hacer. No. Lo all-star que tenemos en este ministerio o los ministerios no lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque se les va la pauta. Yeah. Bajan la categoría. Pero yo prefiero, y realmente yo invito a todo aquel que nos está viendo que entienda esto, que tú te haces más grande sirviendo que dejándote servir. Yes. Yes. Un día un pastor amigo, en aquel momento era evangelista, y estoy hablando como 1998, probablemente 1999, me dijo algo importante. Yo lo grabé en mi corazón. Me dijo, si tú quieres ser relevante en la vida de alguien, quédate con esa persona en el peor día de su vida. Mantente ahí. Yeah. Mantente ahí. Se murió su madre. Quédate en una esquina, aunque no hables con esa persona. Yo. Pero quédate cerca, que cuando voltee la cara te pueda mirar. Y eso se me quedó plasmado aquí en mi mente. Y ese he sido yo. He tratado de estar en los lugares donde hay necesidad. Y aunque no hable una sola palabra, pero que el necesitado que cuando me vea sepa que yo estuve allí en su peor momento. Se llama el Ministerio de la Presencia. Cuando yo tuve la oportunidad de ser capellán por un tiempo en la ciudad donde yo vivo, y una de las cosas que nos enseñaron en nuestro entrenamiento era eso, Sí. el Ministerio de la Presencia. A una madre que su hijo se le acaba de morir, no quieren saber nada de lo que le vas a decir. No escucha nada. Ellos quieren saber quién, por qué, a esta hora, tan joven. Tú no tienes esa respuesta. No. Pero al estar allí y dar el ministerio de la presencia, eso habla. Hay silencios que hablan más fuerte. Oh, yo creo que esa es una clave. Hay silencios hay silencios, hay presencias y silencios que hablan más que 1000 palabras. No trates de hablar. No trates de buscar cuáles son las palabras que probablemente queden marcadas. Y volvemos otra vez. Es que vivimos en la era de queremos impresionar, queremos convertirnos en una marca, en un sello, queremos ser vendible. Queremos que cuando en la próxima oportunidad alguien piense en nosotros. Alcanzar ese clip viral que todo el mundo va a darle circulación a eso. Claro, queremos ser ese video que todo el mundo comparte, queremos ser ese video que todo el mundo hable de él, pero es que en esa misma mentalidad hay millones y millones y millones de personas. Entonces, en vez de creer o querer ser el video viral o la plataforma viral, y con esto no te estoy diciendo que no le des like, dale like y comparte. Yes. Y suscríbete. Mucho. O sea, no es eso lo que estoy diciendo, es que en lo Tener que eso como el enfoque. El enfoque. Yo creo que esa es una de los peores errores que se está cometiendo en este tiempo, que queremos ser el tipo viral, pero no queremos ser el tipo que sirve. El tipo que se hace presencial en medio de una circunstancia. Se trata de eso, mi gente, se trata de eso, familia, amigos, gente que nos está sintonizando, se trata de eso. Se trata de tú tener una idea de que Dios no te llamó para ser siempre la flecha. A veces Dios te llamó para ser el saco que carga la flecha. Si pudieras volver a
a darle un consejo a Jimmy Vázquez de 18, 20 años, con la experiencia que tienes ahora, ¿qué te dirías? Wow. ¿Sabes que nadie me había hecho nunca esa pregunta? Pero creo que le diría, aprende a confiar en Dios, Mm. aprende a esperar. No te desesperes. No trates de correr más rápido que la voluntad de Dios. Oh. Solamente espera en Él. Espera ese momento y espera. Yo creo que esa es la palabra, espera. Cometí errores por tratar de avanzar. Porque me enfoqué en que sentía que había gente alrededor mío que estaba avanzando mucho más rápido de lo que yo estaba avanzando en aquel momento. Entonces, al tener esa idea, me precipitaba en decisiones. Y yo creo que esa es la clave más importante que descubrí cuando fui creciendo, cuando me fui desarrollando. Tengo que esperar en Dios. Y a algunos se le adelanta, otros se le atrasa, pero siempre a todo el mundo le va a llegar en su momento. El consejo sería, aprende a esperar en Aprende a Dios. esperar. Aprende a esperar. Si no estuvieras pastoreando, si no estuvieras evangelizando, no estamos excluyendo la idea de abandonar el evangelio. Decimos, la pregunta es, si no fueras pastor, ¿qué otra vocación tuvieras? ¿Qué otro trabajo tendría? ¿A qué se dedicaría Jimmy si no estuviera pastoreando? Siempre soñé con ser policía. Ok, No me dejaron ser policía porque soy un tipo bajito. ok. Pero después descubrí que con algunas excepciones y con cartas de políticos y cartas de gobierno, pues te daban el permiso para ser policía. Pero creo que sí, amo y respeto mucho a los policías. Y si no hubiera sido policía, creo que hubiera sido maestro. Amo la vocación de enseñar. De hecho, curiosamente, tengo una iglesia que tengo varios maestros, directores de escuela, directora de escuela, trabajadores sociales. Esa es la gente, mucha gente de esa profesión me rodea. Y creo que sí, que fuera un maestro. ¿En algún campo específico? En la historia. La historia. Sí, sí. De hecho, yo hice mi preparación como trabajador social. Ok. Y ahí fue donde en la universidad me dediqué. Porque tenía una idea que el campo del maestro en este país era un lío, un saco de problemas. Esa era la idea que tenía. Pero los años me enseñaron que no, que sí, hay problemas, pero son resolvibles. Y aquí tengo mucha gente que ama la vocación y ama la profesión de ser maestro. Y tengo muchos maestros aquí que aman sus estudiantes. Tengo un caso de una hermana, se llama la hermana María. Ella está aquí, ella es servidora de esta casa. Lleva años conmigo y sirve. Esa mujer no habla mucho. No le dejo un micrófono porque realmente no se atreve. No va a decir muchas cosas. No. Ella se va a guardar silencio. Pero es una gran servidora. De hecho, yo no sabía que María era maestra. Después de un tiempito que ella está aquí, me percato que es maestra. Y le pregunto que cuál era su asignación. Y me dijo, pastor, yo soy maestra de educación especial. Así que yo le doy clase a niños con un grado de retardación severo. Eso para mí fue impactante. Wow. De tener en nuestra congregación gente que se dedica a la docencia y como
como parte de su vocación de enseñar, hay amor por aquellos que no tienen la facultad y que uno sabe que no van a llegar muy lejos. Pero aún así tiene el amor de enseñarles. Yeah. Y eso es uno de los casos más bonitos que tengo aquí en la casa. Wow. So, el pastor Jimmy sería maestro de historia, dice. Maestro de historia. O policía. O policía. Hubiera sido policía primero y, Y luego, maestro después. y luego maestro después. hubiera sido maestro, sí. Hubiera sido maestro. Indiscutiblemente sí hubiera sido maestro y hubiera compartido el pan de la enseñanza. ¿Cuáles son algunas de las cosas que de aquí a 5 años sueñas con poder hacer como pastor, como ministro, como hombre? ¿Cuáles son algunas de las cosas que estás anhelando que el Señor te dé el sí para lanzarte a hacer esas cosas? No sé si en conversación privada te lo había comentado, pero siempre tenía en mi anhelo, en mi corazón, tener una pizzería. Okay. Así que este año logro por fin tener una pizzería. Ya estamos en los últimos detalles finales para abrir esta pizzería y convertirla en un lugar donde la gente va a ir y ya mismo sabrán los Nice. detalles. Pero sí, esa ha sido una de las metas. Otra de las segundas metas, o no están necesariamente en el orden, pero otra de las metas es construirle un templo al Señor en los próximos años. Gracias a Dios, una de mis metas fue comprar una finca para poder adorar el nombre del Señor y tener un lugar, un espacio. Dios me lo permitió y en los próximos 4 o 5 años debemos tener un templo ya edificado. Yo creo que ese es mi mayor anhelo, más que cualquier otra cosa. Yeah. Luego de lo espiritual, como meta terrenal, es levantarle un templo al Señor. Yes. No quiero irme de esta tierra sin levantarle un templo al Señor. No. Esa es mi meta. ¿Algunos libros en mente para tú escribir? He hablado acerca del tema. Alguna gente me ha dicho que tengo esta... La dinámica. Sí, que puedo desarrollarla. No lo he concretado como una idea de me voy a poner a hacer esto. No lo descarto. Yeah. No lo descarto, pero no es algo a lo que estoy buscando ahora mismo. Ahora mismo. Hay muchos escritores, hay mucha gente linda que escribe con mucha sabiduría. Y yo creo que la gente lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien y todavía yo me siento que soy un alumno de la vida. Hablando de eso mismo, entonces, de libros, si pudieras nombrar por lo menos 2, 3 libros que le recomendaría a otra gente que usted ha leído que debiera formar parte de su biblioteca personal. Sí. ¿Tienes algunos libros en mente? Sí, El pan de la libertad de los hijos lo escribió Guillermo Maldonado, uno de los libros que más, yo creo que más utilidad se le ha dado y hemos sido bien enfáticos en enseñar algunas enseñanzas o prácticas que hay allí, la libertad del pan de los hijos. Y eso como acción, como una acción. Y un libro al que yo hago referencia en muchas ocasiones es el libro de Un lunes con mi viejo pastor, del pastor José Luis Navajo. Te enseña a valorar el trabajo pastoral. Te enseña a ser noble con aquellos que ya no están en la función. Yo tengo mucho reconocimiento. Trato de tener mucho reconocimiento por aquellos pastores que ya no están activos en alguna congregación, sino que ya están en el retiro, en el ocaso ya de sus vidas. Yeah. Tengo mucho respeto por ellos, tengo mucho respeto y para mí son tratados como generales del ejército de Cristo. Wow. Normalmente para terminar, termino con un juego que se llama Palabras Asociadas. Okay. En el sentido de que yo te voy a mencionar unos 7, 8 palabras y tú me tienes que decir lo primero que te viene a la mente. Vamos allá. ¿Ok? La primera palabra es temor. Y se supone que te diga. Lo primero que viene a la mente o lo que piensas cuando escuchas esa palabra. Ok.
Temor. El mejor aliado que tiene cualquier persona. Para mí el temor no lo veo como el miedo que te paraliza, sino como el punto donde te fijas para saber hacia dónde vas. Si voy allá puedo destruirlo todo, si voy hacia acá puedo avanzar un poco más. Así que para mí es un aliado. Para mí el temor es un aliado. Pasado. Dejarlo atrás en el pasado. Pasado no se va ya a nada. No se vale nada. Futuro. Lo que uno siempre tiene que tener en mente. Siempre debe de estar mirando hacia el futuro. Yo soy optimista en todo el sentido de la palabra. Ok. La palabra. Para mí eso tiene mucho significado. Por ejemplo, creo que como hombre, cuando das la palabra, es más poderoso tu palabra como hombre que cualquier otra cosa. Yo creo que cuando se trata de palabra, se trata de la única firma autorizada que tú tienes. Y palabra, la palabra de Dios, yo creo que esas son las dos definiciones más fuertes que hay. Amor. Amor. Amor es el sentimiento que si uno no lo sabe canalizar, termina destruyéndote. Esas son todas las palabras. Familia, gracias por conectarse una vez más a este canal de YouTube. Gracias a mi hermano, amigo, Pastor Jimmy, por estar con nosotros. Por favor, en la descripción abajo tiene toda la información del pastor. Síguelo, todas las plataformas, la iglesia también, porque sabemos que es un hombre de Dios que va a ser de bendición a tu vida también. Nos vemos en el próximo. Pregúntale al pastor. Bye, bye.